Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo de Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que cada día le trae toda la actualidad de la agricultura almeriense directamente hasta su radio. Programa del jueves 13 de febrero, programa que va a ser un poco especial ya que vamos a tener una entrevista con Rodrigo Alonso, es portavoz adjunto de Vox Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo. Vamos a tener tiempo de hablar con él sobre alguna de las iniciativas de Vox de las que hemos estado hablando, por ejemplo esa para calificar de infracción muy grave el fraude en el etiquetado, o también de todas esas reticencias que el Partido Verde tiene en contra de los planes de Bruselas y de la Unión Europea en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la ecología. Vamos a tener tiempo de preguntar por todo eso y mucho más, ya que vamos a tener una entrevista aquí con Rodrigo Alonso, pero no es lo único que van a poder escuchar ustedes aquí en Radio Marcador Almería, ya que vamos a tener también nuestro capítulo de análisis con José Antonio Gutiérrez, con el cual vamos a analizar un poco la entrevista con Vox, y también vamos a hablar de pues esa reducción de la jornada laboral que puede traer consecuencias para el campo almeriense. Por último, vamos a hablar también de tecnología, pues vamos a tener una entrevista con Joaquín Soriano, CEO de Icostec, una empresa que ha dado mucho que hablar en el campo almeriense de un tiempo a esta parte. Ya saben todos ustedes que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá lo estén haciendo en la página web de Radio Marcador Almería, en su emisión online, o quizá lo estén haciendo en los podcasts FH Almería Radio, tanto en YouTube como en Spotify. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, nos asomamos a los precios y vamos con nuestra entrevista del día. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Sandía, Rixzuan, polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano, coralciño para ciclo medio y gatiño para el ciclo tardío. En Rixzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rixzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rixzuan, calidad en cada ciclo de cultivo. Viernes 14 de febrero. Celebra el amor en un ambiente inigualable. La Mala Pécora Almerimar. Ven y enamórate de la música en directo de Manu Martínez. Disfruta de nuestro menú especial de San Valentín. Empieza la revolución. La Mala Pécora 2025 Almerimar, donde se cocina la magia. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente de hoy, que es 13 de febrero de 2025. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 4,96. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,70 y un último de 3,58. Vamos ahora con las judías. La tabella ha tenido un primer corte de 10,42 y un último de 9,68. La elda ha tenido un primer corte de 8,96 y un último de 6,08. La rastra ha tenido un primer corte de 13,48 y un último de 7,90. La estrique ha tenido un primer corte de 5,84 y un último de 4,32. La emerite ha tenido un primer corte de 7 euros y un último de 5,90. Pasamos a los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,11. El español ha tenido un primer corte de 1,70 y un último de 1,58. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,65 y un último de 1,47. Pasamos a los calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,49. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,46. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 0,74. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 0,91. La larga ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,47. Vamos ahora con los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,72. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,61. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,70. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,72. Terminamos con los pimientos. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,96 y un último de 1,63. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,16. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,79 y un último de 1,53. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,86 y un último de 1,56. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,71 y un último de 1,45. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 1,71 y un último de 1,52. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,79 y un último de 1,35. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 13 de febrero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para nuestra entrevista del día, y es una entrevista que gira en torno, tiene que ver con una noticia que estuvimos dando ayer, y es que Vox exige al gobierno de Moreno Bonilla considerar muy graves las infracciones por fraude en el etiquetado. Ha sido Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, quien ha denunciado que en la provincia se han dado casos en grandes superficies comerciales que han vendido
por ejemplo, melones etiquetados como producidos en Almería, cuando realmente venían de países terceros. Bueno, para hablar de este asunto ha tenido la gran amabilidad de acercarse hasta nuestros micrófonos Rodrigo Alonso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, encantado de estar en vuestro medio. Bueno, muchísimas gracias por venir. Nosotros siempre nos gusta mucho hablar de agricultura. Creemos que Vox es un partido que ha tenido un ojo puesto en la agricultura desde hace mucho tiempo, y además hemos venido siguiendo estos casos de fraude en el etiquetado, sobre todo en los últimos tiempos con el tema de la miel, ¿no? Pero parece que no es el único producto que tiene que preocuparnos. Te recojo el testigo de lo primero que has dicho. Vox es el único partido que desde el principio ha condenado el Pacto Verde Europeo, que es el que está arruinando al sector primario, no solamente en Almería, sino en Andalucía y en toda España. Y uno de los elementos fundamentales que subyace de ese Pacto Verde Europeo y que también ahonda en ese perjuicio que se le hace a los agricultores y a los ganaderos es el reetiquetado. En Almería, como bien has dicho, ocurrió que una gran superficie comercial estuvo vendiendo melones en el mes de enero que ponía que estaban producidos en Almería, y esto lo denunció una asociación agraria de Almería. Nosotros lo denunciamos en el Parlamento, le pedimos explicación al gobierno de Moreno Bonilla, y aquel acto fraudulento quedó impune. Por tanto, siempre hemos estado en esta lucha, en luchar contra el reetiquetado, porque eso produce una competencia desleal a nuestros agricultores, y al final tiene un doble efecto pernicioso. Uno es que atenta contra la seguridad alimentaria y, por supuesto, contra la soberanía alimentaria. Por tanto, en la legislatura anterior nosotros propusimos que se crease una oficina de lucha contra el fraude en el reetiquetado. El gobierno no quiso llevarlo a cabo, y esta legislatura seguimos luchando para que se tomen toda esa serie de medidas y que no quede impune aquel que cometa un fraude. Y ahora pues hemos dado un paso al frente. Queremos modificar la Ley de Salud Pública de Andalucía para que se consideren muy graves todos los fraudes que se produzcan en torno al etiquetado de productos, y que, como te he dicho, pues atenta contra la salud pública en Andalucía. Uh-huh. ¿Y qué diferencia habría con la situación actual si se empiezan a considerar muy graves? ¿Es que acaso eso no está penado hoy en día? Bueno, es que ahora fraude mismo se considera una infracción leve. Y una infracción leve para una gran superficie comercial o para un gran establecimiento, pues al final lo que se ahorra cometiendo el fraude no lo paga en el castigo, en la sanción. Por lo tanto, queremos que ese fraude en el etiquetado se considere muy grave, y por otro lado, que se incrementen las sanciones. Por ponerte un ejemplo, es decir, aquel que se le pille cometiendo un fraude en el etiquetado, no sé, que en lugar de que sean 3.000 euros, que sean 60.000, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que el que la haga, que la pague. Porque se está jugando con el pan de muchos agricultores que están sufriendo todas y cada una de las exigencias que se les ponen para producir aquí en Almería. Sin embargo, el que trae el producto de fuera y lo pone como etiquetado como producido en Almería es el que se está llevando el beneficio, y encima está atentando contra la salud pública. Y esto no puede quedar impune. El que la haga tiene que saber que la tiene que pagar. Uh-huh. Y me comentabas que no os habían aceptado esta iniciativa. Bueno, en la legislatura anterior no han aceptado la creación de la oficina de lucha contra el fraude en el etiquetado. Esto todavía no se ha debatido, esta propuesta que hemos puesto encima de la mesa, y esperemos que, bueno, sinceramente no tengo esperanza ninguna en que nos la acepten, porque según alardea este gobierno, presume de haber hecho muchas inspecciones y no haber encontrado prácticamente fraude. Sin embargo, cuando se le señala un fraude, ese no va a sancionarlo. A saber por qué, no lo sabemos. Tampoco nos han dado ninguna explicación, aún habiéndola solicitado por escrito. Por lo tanto, queremos seguir insistiendo en esta línea. Y insisto y me reitero en lo que estamos haciendo: luchar para que aquel que produzca un fraude en el etiquetado lo pague muy caro. Eso es nuestra pretensión. Uh-huh. Habéis traído el ejemplo de los melones. Nosotros hemos dado otro ejemplo porque lo hemos venido siguiendo, el tema de la miel,
que también preocupa mucho porque la apicultura es muy importante aquí en Almería. No sé si habéis escuchado otros ejemplos de este tipo de fraudes. Bueno, se han dado en los tomates, se han dado en los pimientos, berenjena, o sea, en todas las hortalizas, en la naranja. Yo mismo he tenido un saco de limón que lo ponía en la etiqueta de arriba junto al precio, ponía producido en España, y si leías en el saco ponía origen Sudáfrica. Eso también es un engaño y eso también tiene que penalizarse, porque al consumidor que va a comprar el limón pensando, porque lo está leyendo en la tablilla del precio, pensando que es producido en España, en realidad es de Sudáfrica. Eso también tiene que estar penalizado. Se está engañando al consumidor. Por tanto, esas sanciones tienen que ser muy duras y contundentes. ¿Para qué? Para que no se produzcan. Al consumidor no se le puede engañar. Y a los agricultores tampoco. Y se produce en la miel. Claro, es que lo de la miel es aún incluso peor. Porque te están vendiendo como miel un jarabe. Te están vendiendo como miel pura una ultrafiltrada. Claro, todo eso pierde los elementos esenciales que tiene la miel. Y pasa de ser un producto que es muy bueno y de muy buena calidad, bueno para la salud, a un sucedáneo. Que se diga, que se persiga. Y sobre todo, lo más importante, lo ideal sería que una vez que llegue a frontera se paralizase y volviese a su lugar de origen. Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para que no llegue a los lineales y no llegue a las manos de los consumidores. Así nuestra miel, nuestros apicultores podrían vender una gran cantidad y a un buen precio. No es el único asunto respecto a la agricultura en el que habéis trabajado o en el que habéis estado trabajando desde Vox. Me consta que otro tema que también nos preocupa es el tema del Thrips parvispinus, ¿verdad? Bueno, claro, con el parvispinus existe un grave problema. Esta es una de las plagas importadas. Llegó a Almería de la mano de la planta ornamental, y el problema que tiene el parvispinus es que no hay ahora mismo fitosanitarios que puedan luchar contra el parvispinus. O sea, no se puede erradicar la plaga. ¿De dónde viene este problema? Este problema viene de las excesivas exigencias fitosanitarias que vienen de Europa. Sin embargo, esas exigencias fitosanitarias no se producen en los países extranjeros, y allí el parvispinus a esos pimientos no le afectan. ¿Por qué? Porque los pueden curar con el fitosanitario que quieran, hasta que erradiquen la plaga. Ahora, viene a Almería el parvispinus, viene de la mano de la planta ornamental, se pega a los pimientos. Pues esta cosecha ya se ha visto afectada en un 30%. Y ojo, insisto, no se puede erradicar el bicho. Nosotros le hemos pedido al gobierno de Moreno Bonilla dos cosas. Una, que se empiece a estudiar para ver la manera en la que, uno, se para la extensión para que no se siga expandiendo, y dos, a ver cómo se puede matar el bicho. Y la segunda es que saque una línea de ayuda para que indemnice a los que se han visto afectados por el parvispinus en la cosecha de pimientos. Igual que ha hecho con los aguacates de la costa granadina, con el escarabajo el Ambrosía. Pues queremos que, igual que ha hecho para los productores de aguacate en la costa granadina, queremos que haga para los productores de pimiento aquí en Almería, bueno, en Almería y en la parte de Granada que también se ha visto afectada. Me interesa seguir hablando de cómo se puede o no se puede luchar contra el Thrips parvispinus, y me interesa también hilarlo con otra noticia que estoy leyendo en la página de Vox, ya que parece que el Partido Popular ha rechazado la iniciativa de Vox para derogar las políticas ambientales inspiradas en la Agenda 2030, y lo esto con la falta de fitosanitarios para luchar contra el Thrips, y me hace reflexionar sobre un tema que hablamos aquí mucho, que es separar el grano de la paja cuando hablamos de sostenibilidad, porque podríamos pensar, bueno, ojalá la Unión Europea nos diese rienda suelta, que pudiésemos usar lo que queramos, pero luego también pienso que si al agricultor se le diese a elegir, no querría dejar muchas de las prácticas tan sostenibles que tenemos en Almería, porque muchas de ellas no son humo, muchas de ellas, como puede ser la lucha integrada, como puede ser el uso del sol, el uso del riego que tenemos aquí, aunque estén dentro de lo que conocemos como sostenibilidad, pero sí que son una marca de calidad de la agricultura almeriense. Entonces, cuando hablamos de las políticas europeas, de la Agenda 2030, de la sostenibilidad, a veces mal entendida,
y del uso de fitosanitarios, ¿dónde se pone la línea? Bueno, la línea ahora mismo está puesta en una posición muy clara, que es hablar de sostenibilidad ambiental por encima de la sostenibilidad económica y solo para los agricultores y ganaderos de Europa. Pero esa sostenibilidad ambiental no se le pide a los de fuera. Esto surge del Pacto Verde Europeo, que votaron a favor Partido Popular y Partido Socialista en Bruselas. Lógicamente, la consecuencia es que estás en desigualdad de condiciones con respecto a los agricultores de fuera. Y por tanto, lo que se produce, los efectos perniciosos que se producen, es que el agricultor de aquí no saca rentabilidad. ¿Existe la sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica? Pues una explotación agraria puede ser muy sostenible ambientalmente hablando, pero si no es rentable, no va a haber explotación agraria que sostener. Porque si no te es rentable, al final el agricultor cierra el invernadero, por ejemplo, desmonta el invernadero, echa a la gente al paro y ya sostenible medioambientalmente ya no va a ser ni medioambientalmente ni económicamente, porque ha tenido que cerrar. Es decir, si no se es sostenible económicamente, si no se es rentable, todas las demás sostenibilidades se caen por su propio peso. La medioambiental y la que quieran inventarse, porque al final solamente lo único que hacen es inventarse un nombre sobre otro con un adjetivo. Por tanto, nosotros, como todo el mundo sabe, toda la gente del campo sabe, estamos totalmente en contra del Pacto Verde Europeo, estamos totalmente en contra de la Agenda 2030 y lo que queremos, si estuviésemos en los gobiernos, es derogarlo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y en Almería llevamos siendo sostenibles medioambientalmente hablando las últimas 3 décadas. O sea, a Almería van a venir a decirnos los burócratas de Bruselas cómo se es sostenible medioambientalmente, si ya lo estábamos haciendo. Lo que pasa que aquí tanto los dos principales partidos, PP y PSOE, han asumido que lo estábamos haciendo mal. Y han decidido, en colaboración con esa gente de Bruselas, condenar el sector primario. Pero si en Almería hicimos de un desierto, de un erial, la huerta de Europa, a nosotros nos van a hablar de aprovechamiento de agua, nos van a hablar de cómo se aprovecha el agua, de cómo se lucha contra las nuevas plagas. Si hemos sido pioneros en la lucha integral, hemos sido pioneros en cualquier innovación. A Almería no tienen que venir a darnos lecciones de nada. Es más, lo que tienen que venir a Almería es a aprender de cómo se cultiva con calidad, ser sostenible medioambientalmente, y si nos dejan de poner palos en la rueda, también sabemos ser rentables. Uh-huh. Otro asunto que también me consta que habéis estado siguiendo de cerca son esas ayudas e indemnizaciones a los agricultores que vieron afectado su cultivo en el último temporal, en esa dana de finales del año pasado. Lo que nos consta en este programa es que las indemnizaciones por parte de Agroseguro sí que han llegado a buen puerto. Las otras ayudas, etcétera, no lo tenemos tan claro, y no sé qué habéis podido ver vosotros. Esto es una vergüenza. Se lo digo así de claro. Es una auténtica vergüenza. Porque no es la primera dana que azota Almería. Pero el patrón siempre se repite con respecto a la administración, en este caso la Junta de Andalucía. Fue a final de octubre cuando se produce la dana. Y desde final de octubre, lo primero que hizo el gobierno de Moreno Bonilla es venir a visitar la zona afectada y hacerse la foto. Y decir que iban a sacar la ayuda cuanto antes. Se comprometió a sacarla a mediados de diciembre, no la sacó. Se comprometió para mediados de enero, tampoco. Estamos a mediados de febrero, que también se ha comprometido, tampoco la ha sacado. Pero ¿sabes lo que sí ha sacado esta misma mañana? Que lo he visto publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Más de 12 millones de euros para la cooperación internacional. Eso sí lo ha sacado. Para hacer programas, 12 millones de euros para programas en manos de las ONGs, para cooperación internacional. Sin embargo, las ayudas para el ejido, por ejemplo, para los agricultores afectados por la dana, todavía no han salido y mucho me temo que van a tardar en salir. Y aún me reafirmo en decir, porque lo he dicho muchas veces, que va a llegar muy poco a los agricultores del ejido.
Entonces estamos hablando de que Vox cree que es una medida cosmética, ¿no? Y que esto no va a llegar, aunque sea con retraso. Es una medida típica del Partido Popular, que es la publicidad, el autobombo y la foto. Pero luego en la práctica es lo de siempre, ayuda cero. Acabas de sacar un tema que me interesa mucho. Has dicho que la Junta de Andalucía acaba de sacar dinero para ONGs, para cooperación internacional. Me hace gracia esto porque justamente estamos viendo cómo la administración Trump está recortando todo ese gasto, por ejemplo, en el USAID, ¿no? Que también era un entramado de ONGs un poco oscuro, que con el discurso de la cooperación internacional pues estaba haciendo algunos gastos, podemos pensar, superfluos. Se está hablando mucho de Vox con respecto a Trump. Nosotros en este programa hemos hablado de Trump, hemos seguido muy de cerca las elecciones, hemos seguido de cerca el tema de los aranceles, también ese cierre y esa reapertura de la importación de pimiento español en Estados Unidos. Nos interesa mucho todo lo que tiene que ver. ¿Cuál es la visión ahora mismo de los futuros planes arancelarios de Donald Trump, en concreto a la agricultura española? Bueno, lo que Donald Trump tenga pensado hacer con respecto a los aranceles, aún no lo sabemos. Conforme vayan transcurriendo los días y se vaya sabiendo realmente lo que va a hacer, pues opinaremos. Está claro que en nuestra defensa del sector primario, todo lo que sean acuerdos comerciales que atenten contra el sector primario o aranceles que también perjudican el sector primario, evidentemente nosotros vamos a estar en contra. ¿Por qué? Porque igual que Trump hace para Estados Unidos, que es reforzar la soberanía nacional, nosotros también lo queremos para España. Sin embargo, esto es un hecho futurible. Lo de los pimientos, la prohibición de entrada de pimiento en la Unión Europea, que se produce la orden en diciembre y se materializa en enero, esa recién tomado posesión Trump, le echaban la culpa a Trump, cuando esa orden la dio la administración Biden. Porque, entre otras cosas, Trump todavía no había tomado posesión. 1. 2. A nosotros nos preocupa muchísimo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya considerado no legal el acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos a partir de 2019, cuando incorpora las tierras del Sáhara. Y la Unión Europea, Bruselas, decide prorrogar ese mismo acuerdo no legal 12 meses más. Nosotros queremos que lo deroguen ya, no nosotros. También todas las asociaciones agrarias, Asaja, COAG, UPA, Cooperativa Agraria, todo. Sí, nos consta. Y nos preocupa un hecho que va a ser a futuro, pero que ya está encima de la mesa para ratificarse, que es el acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur libera de aranceles a los países de Mercosur en más de un 80%. Los libera de aranceles. Los mismos que nos van a hacer la competencia desleal. Los mismos que no están sujetos a la exigencia fitosanitaria, a los elevados costes de producción que sí lo están los agricultores de aquí, por ejemplo, la ley de bienestar animal. Todas esas trabas burocráticas y normativas que se le exige a los productores de aquí, no se les va a exigir a los de Mercosur. Y le están haciendo una rebaja del 80% en los aranceles. A nosotros nos preocupa muchísimo eso. Y si Donald Trump luego sube los aranceles y lo tenemos que criticar, lo vamos a criticar. Pero mucho nos tememos que pueda producirse debido a que el presidente de España, que ya debería de estar en relaciones diplomáticas con Donald Trump, se erige como la oposición internacional contra Trump. Uh-huh. Es decir, sí, es decir, a Italia no le va a poner aranceles porque se lleva bien con Giorgia Meloni. Y a España ha dicho que le va a poner. Todavía no lo sabemos, pero claro, si es que el presidente de España, que es Pedro Sánchez, se erige como la oposición internacional mundial contra Trump, pues, muchacho, ¿qué crees que te va a hacer? Pues ponerte aranceles. ¿Cómo se puede ser tan... No voy a decir lo que estoy pensando porque habrá mucha gente escuchando, pero inepto. ¿Cómo se puede ser tan inepto? Empieza ya a establecer relaciones diplomáticas con el presidente de los Estados Unidos y llega a acuerdos para que no te pongan aranceles. Eso es lo que tiene que hacer
una persona cabal, que mire por su ciudadano como presidente de un país, y no lo que está haciendo este señor. Tengo que repreguntar sobre este asunto de Trump. Y quiero sacar el tema de Trump, no porque quiera meterle el dedo en el ojo a Vox, ni mucho menos, sino porque me interesa qué línea ideológica podemos esperar por ejemplo, en un futuro gobierno de Vox o de Vox con otro partido. Acabas de criticar el tema de Mercosur. Nosotros aquí hemos puesto el acento en eso porque puede ser un problema, efectivamente, si se acaban con todos esos aranceles. Has dicho que puede ser un futurible los aranceles que han puesto a Trump. Muchos analistas han dicho que esos aranceles son parte de la estrategia geopolítica. Sin embargo, hace pocos días hemos visto ya unos en algunos sectores del acero y del metal que no tienen tanto que ver con las negociaciones que tenga, sino que ya parece ser que abiertamente está siguiendo una política proteccionista. Entonces, en Mercosur tenemos que tener cuidado de que no se quiten todos los aranceles. Con respecto a Trump, hemos visto que ya está poniendo algunos aranceles. ¿Qué economía sería deseable para Vox? ¿Una economía más abierta? ¿Una economía más, vamos a decir, revisada, retocada? Muchos de esos analistas que usted hace referencia han contado lo que para ellos son las bondades del Pacto Verde Europeo. Y el Pacto Verde Europeo, de facto, se ha convertido en el principal arancel de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. No solamente en España, en toda Europa. Esos analistas, esos expertos. Para nosotros, lo fundamental es reforzar la soberanía nacional. ¿Estamos a favor del comercio? Por supuesto que sí. Estamos a favor del comercio, pero no se puede comerciar de cualquier manera. Estamos a favor del comercio cuando estemos en igualdad de condiciones. No se me puede exigir a mí, como agricultor, una retahíla de exigencias que al de fuera no se le exige. A mí no se me puede exigir que tenga unas condiciones a mis trabajadores con unas condiciones laborales dignas y los de allí los tengan produciendo en condiciones semiesclavas. O que yo no utilice, o prácticamente no utilice casi ningún fitosanitario por aquello de la sostenibilidad medioambiental y climática, pero que el de allí, el del país extranjero, pueda utilizar lo que le venga en gana para erradicar las plagas. No se me puede exigir a mí que asegure una seguridad alimentaria, valga la redundancia, y al de fuera que haga lo que quiera. Y nos metan aquí, por ejemplo, fresas con hepatitis A, como ya nos han metido procedentes de Marruecos. Es decir, para Vox lo importante es asegurar dos pilares fundamentales. La soberanía nacional. Dentro de la soberanía nacional está la soberanía alimentaria y, por supuesto, la salud pública. Son dos pilares fundamentales. Y el que quiera venir a competir con nosotros tendrá que hacerlo en igualdad de condiciones. Porque para nosotros nuestra producción es lo primero. Y cuando hagamos acuerdos comerciales, lo haremos en igualdad de condiciones, o lo que llaman con cláusula de espejo, o lo que también llama, ahora el Partido Popular le ha dado, por decir, en las mismas condiciones recíprocas. La misma reciprocidad, perdón. Por tanto, para nosotros no le tenemos miedo al comercio. Lo que sí le tenemos miedo son a las políticas que vienen de Bruselas y que han condenado a nuestro sector primario. Y por último, lo que estamos hartos es que la agricultura sea moneda de cambio siempre de los intereses políticos. Y eso no lo podemos permitir. Me queda claro. Nos vamos acercando a la recta final de la entrevista. Sí que hay dos asuntos que no me gustaría dejarme en el tintero. El primero es uno en el que yo personalmente creo que Vox en Almería se apuntó un tanto. Estoy hablando de este plan especial de la vega del río Andarax. Finalmente, tanto el Partido Popular como Vox votaron proteger a los agricultores en el Ayuntamiento de Almería para que, bueno, pues no se le pudiese expropiar de cualquier manera, para que pudieran cuidar sus invernaderos. Entonces, acabo de escuchar algunas críticas al Partido Popular. En este caso hubo una colaboración y hay mucha gente que me consta que mira al futuro con más optimismo cuando ve colaboración entre el Vox y el Partido Popular, por ejemplo, en estos temas de la agricultura, que cuando no hay esa colaboración. Entonces, preguntando y con puesta a la vista en el ejemplo del plan especial de la vega del río Andarax,
¿Vosotros estáis de acuerdo también en que colaborar con el Partido Popular puede dar buenos resultados? La colaboración del Partido Popular con Vox, o Vox con el Partido Popular, siempre ha terminado de la mano del Partido Popular, porque es el que incumple los acuerdos. El Partido Popular está acostumbrado a firmar un papel, salvar el trámite y luego no cumplirlo. Y nosotros estamos acostumbrados a estrechar la mano y cumplirla. Imagínese firmando un papel. Pues va a misa. Por tanto, nosotros queremos colaborar con el Partido Popular, pero el Partido Popular, como está empeñado en ser la parte azul del socialismo, nosotros por ahí no vamos a entrar, evidentemente. Es obvio. Con lo que pasó con el Plan de la Vega, los agricultores se enteraron porque nosotros los citamos para informarles. No se había enterado nadie. Se sacó en agosto y no se llamó a los agricultores, no se llamó a los propietarios de la zona afectada. Se presentó una moción en el Ayuntamiento de Almería y se llegó a un acuerdo con el Partido Popular para hacerlo de forma conjunta. Y esa misma moción se ha trasladado a la consejería. ¿Sabe usted cuál va a ser el resultado? Que no va a cambiar nada. Porque el Partido Popular, en el momento que firmó esa moción, cumplió el trámite. ¿Cuál? El de quedar bien con los vecinos. Le ha pasado la pelota a la consejería. La consejería, que son del mismo partido, no les va a hacer caso, porque ya ese plan está encima de la mesa, ya está aprobado y van a seguir adelante con él. Y el Ayuntamiento de Almería vendrá a decir: es que la Junta de Andalucía no ha querido. Pero esos son los tuyos. Habla con ellos, convéncelos, presiónales. ¿Por qué no has llamado a tus vecinos, a los propietarios? ¿Por qué no los has llamado? ¿Por qué no los has informado? Ellos los llamaron cuando ya supieron que Vox nos habíamos reunido con ellos. Por tanto, no tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza en que ese plan se retire, que es lo que nosotros habíamos solicitado. Ni mucho menos que se cambie, no se va a cambiar. Bueno, pues ese toque de optimismo que yo había nombrado parece que no es compartido. Última pregunta. Nosotros aquí en este programa siempre estamos, incluso a veces hasta siendo pesados, nombrando las bondades del modelo Almería, ¿no? Antes hemos hablado de esa parte de la sostenibilidad positiva, pero hay otra parte fundamental que es el modelo de propiedad, ¿no? Hay muchos minifundios, muchas pequeñas explotaciones que son propiedad de los agricultores, que ellos, bueno, pues deciden cómo utilizarla de la mejor manera. Y ahora, a mi parecer, hay un conflicto con esos cambios en la jornada laboral que el gobierno, a mi parecer, también está trayendo de forma un poco torticera, según hemos visto cuáles han sido las conversaciones de los ministros en las noticias. Y a nosotros esto nos preocupa precisamente por lo que acabo de decir, porque creo que el modelo de propiedad en Almería es muy importante. Entonces, ese modelo en el que los agricultores son dueños de sus explotaciones, que al fin y al cabo pues también son pequeñas empresas, ¿no? ¿A quién tienen que pertenecer las explotaciones? ¿A los agricultores, a los trabajadores, al Estado? Mira, el modelo Almería es un modelo digno de estudio y digno de réplica, porque ahora se ha puesto de moda lo de la resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué hay más resiliente que la agricultura almeriense? No conozco otro modelo más resiliente que la agricultura almeriense. Sin tierra fértil y sin agua hemos conseguido éramos la huerta de Europa. O sea, es un modelo a replicar. ¿Qué está ocurriendo ahora? El relevo generacional se ha roto. Los jóvenes no quieren hacerse cargo de una explotación agraria en la que lo único que ven son números rojos. Y todo problemas, todo papeles, todo ver cómo trabajas de sol a sol, luego vas a venderlo, tu precio de venta está por debajo de tus costes de producción, pero ¿qué chaval se va a quedar con esa explotación familiar? Nadie. ¿Y qué está ocurriendo? Que se está sustituyendo el modelo. Se está sustituyendo un modelo que es el modo de vida, porque es una agricultura tradicional, es una agricultura familiar. El hecho de decir tradicional no quiere decir que sea antigua, porque puede ser una agricultura tradicional muy versátil y muy moderna. Y se está sustituyendo ese modelo familiar de agricultura que es un modo de vida, por un modelo de rentabilidad e inversión, que es el de los fondos de inversión. Los fondos de inversión están aprovechándose que los agricultores están ahogados
y le están comprando las tierras a muy bajo precio para luego adecuarlas y revenderlas por muy alto precio, con lo cual están subiendo el precio de la tierra. Y ellos no la van a explotar, ellos no la van a trabajar, ellos quieren sacarle una rentabilidad a la tierra. Y aquí se produce, y aquí es donde se rompe el eslabón de unión. Y es el siguiente: si no tienes gente que te siga con el relevo generacional y siga trabajando en la agricultura, el conocimiento se pierde. Una vez que rompes ese eslabón, el conocimiento se pierde. Ya no hay agricultores. Y al final estás vendido y a expensas de la agricultura de fuera. Por tanto, ese es otro problema más que también hay que meterlo en el saco de ese objetivo del Pacto Verde Europeo, que es la sustitución del sector primario de aquí por el sector primario de fuera. Uh-huh. Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox Andalucía y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo. Muchísimas gracias por haber venido aquí a comentarlo. Para mí siempre es un placer hablar con gente sobre la agricultura de Almería, con nuestras coincidencias y con nuestros desacuerdos, pero sobre todo haciéndole caso a nuestro sector, que es tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación aquí en FH Almería. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para abrir nuestro capítulo de análisis. Acaban de escuchar todos ustedes nuestra entrevista con Rodrigo Alonso, con el portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox, también portavoz adjunto de Vox Andalucía. Y ahora vamos a tener un ratito para charlar antes de tener nuestra segunda entrevista con Joaquín Soriano, CEO de Icostec. Y como siempre vamos a charlar con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hemos estado hablando un rato con Rodrigo Alonso, han salido algunos de los temas que nos preocupan. Hay un tema que me preocupa mucho, que tenía ganas de hablar contigo, un tema que ayer también estuvimos hablando con Adoración Blanque, con la presidenta de Asaja Almería, y es esa reducción de la jornada laboral. Yo he dicho en el programa de ayer y en el programa de hoy que es una reducción de la jornada que objetivamente no ha venido después de un gran aumento de la productividad española, y lo digo no porque me lo saque de la manga, sino porque ya era el propio ministro de Economía, el señor Cuerpo, quien no le parecía la forma de bajar la jornada laboral. También se han puesto en contra tanto la patronal como las organizaciones agrarias. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues hombre, yo creo que esto necesita un análisis más profundo y ver las consecuencias, porque aquí hay dos partes. Por un lado están los trabajadores, que evidentemente tienen derecho a trabajar menos y ganar más o ganar lo mismo. Y por otro lado están las empresas, que tienen que asumir ese coste de tener un rendimiento menor. De cualquier forma, a mí me parece que una reducción de la jornada laboral, cuando España tiene unos datos escasos de competitividad, no es lo mejor para la economía española. Ahora, si estuviésemos hablando de otros datos, pues bueno, todo lo que sea mejorar la vida de los trabajadores hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en un país pues está compuesto con personas con diferentes realidades que hay que tenerlas todas en cuenta para intentar vivir todo lo mejor posible, ¿no? Evidentemente, ¿no? A mí me parece que no es el momento ideal para hacer una reducción de la jornada laboral, y en el futuro pues vamos a ver las consecuencias que tenga todo esto. A mí me da la sensación que muchas de las cosas que se están aprobando no van encaminadas a los trabajadores ni a los ciudadanos de España. Van encaminadas a ver si se pueden mantener en el poder los que están. Y evidentemente, cuando el objetivo es ese, los resultados van a ser los que en el futuro nos demos cuenta que son, ¿no? Yo creo que no es para nada acertado estar hablando de una reducción de la jornada laboral. Y luego hay otra cosa que a mí me afecta muchísimo, y es que estamos hablando de una parte de los trabajadores de este país como si los autónomos no fuesen trabajadores, o como si los autónomos fuesen todos empresarios.
que hay autónomos, empresas de autónomos con un solo autónomo que es el dueño de la empresa. Fontaneros, cristaleros, albañiles, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se acuerda de la hora de trabajo que tiene que trabajar un autónomo. ¿Se acuerdan de él para subirle los impuestos? Se acuerdan de él para subirle los impuestos, se acuerdan de él para decirle que es un explotador, se acuerdan de él para muchas cosas que no deberían de acordarse. Y ojo, los autónomos en este país suponen una cifra muy importante y suponen, digamos, y en esa clase media-baja suponen un listón, digamos, bastante grueso que el gobierno debería de tener en cuenta y que nunca se acuerda de ellos, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que se está intentando buscar el voto de una forma alocada, ¿no? Y dicho esto, entre otras cosas, por la figura que tiene la ministra de Trabajo. Y creo que esa forma de tomar medidas no es la más adecuada para intentar llevar adelante un país. Pero yo quiero ir más allá. Ayer hablábamos con la presidenta de Saja Almería, con Adoración Blanque. Nos decía, aproximadamente el 90 y pico % de los trabajadores que se contratan para el sector primario en España o para la agricultura en Almería son extranjeros. Entonces, yo pregunto, si se le reduce la jornada laboral, por lo tanto, se suben los costes para el trabajador, ¿realmente esto van a llegar a verlo esos trabajadores extranjeros? Porque yo he oído casos que, bueno, tú haz lo que quieras con la ley, que ya nos encargaremos de buscar el subterfugio, ya sea con una empresa de estas enlace o de otra manera, para que eso no nos afecte. No lo sé. A mí me llama mucho la atención las medidas que se están tomando sin tener en cuenta las consecuencias que está diciendo la patronal, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Por dónde va a salir todo esto? Y luego la forma de aplicarlo. Luego también pienso, por otro lado, y bueno, vamos a ver, si muchos de los trabajadores que se van a beneficiar son extranjeros, todavía esos extranjeros no votan en España. Con lo cual, tampoco veo qué beneficios electorales puede tener medidas de este tipo, hechas así, digamos, enfrentándose los dos partidos que están en coalición por sacarla adelante. Luego, que todo parezca que es como una trampa que se le ha hecho a los trabajadores, porque si ahora tienes que tributar por el dinero que estás cobrando de más, y lo que es peor, es que hay muchos de esos trabajadores que aún teniendo el salario base aumentado, no les llega, y a lo mejor tiene un trabajo de fin de semana que puede ser de camarero, puede ser de albañil en otro sitio, con lo cual ya tiene dos pagadores. Al tener dos pagadores, todavía la factura que te presenta Hacienda es muchísimo más grande, y puede ser que todo este esfuerzo haya servido para que muchas de esas personas que estaban esperando una ayuda del gobierno en forma de salario base, en forma de subida del tipo que sea, se convierta en una trampa para ganar todavía menos y ponerlos todavía más cerca de esa situación de peligro que hay el 25% de la población española. Ojo, en situación de necesidad, un 25% de la población española. Y parece que estamos ante la panacea y con unas cifras económicas que no tienen que envidiar. La verdad que no sé quién. Sí, además con esto se hacen trampas, porque si nos ponemos a analizar las anteriores subidas del SMI, se dice, no, es que ha subido el sueldo mínimo y aún así España crea empleo, o no ha habido un gran bajón de empleo. Sí, es falso. Pero es que si nos vamos a los informes del Banco de España, sobre todo cuando estaba Hernández de Cos como el gobernador del Banco de España, ahí te detalla la cantidad de empleos que se han dejado de crear, porque no solamente es si España crea empleo o no, si cuánto empleo podría estar creando si tuviese otros mercados de trabajo. Claro. Yo pongo siempre el ejemplo del mercado de trabajo de Dinamarca. Es muchísimo más flexible que el español y hace que los trabajadores tengan unos sueldos que ya nos gustaría aquí. Sí, efectivamente, ¿no? Pero y luego la gran mentira de los fijos discontinuos, es que están figurando como si fueran personas que están trabajando y no están trabajando. Un fijo discontinuo, cuando no estás trabajando, no está cobrando. Y un trabajador se considera un trabajador en activo cuando está realizando un trabajo y le están pagando por ello, evidentemente. Con lo cual, hay creo que 1 millón de personas que están ahí escondidas en las cifras del paro de una forma incorrecta, solamente para beneficiar a la ministra de Trabajo, no a los trabajadores.
Bueno, mañana y en días posteriores vamos a tener tiempo de seguir hablando de estos asuntos. Muchísimas gracias. Pues hasta mañana. Y ahora nosotros vamos a terminar el programa con esa entrevista a Joaquín Soriano, CEO de Icostec. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vamos ahora con una entrevista para conocer un poco mejor el tejido empresarial del campo almeriense. Y es que de un tiempo a esta parte hay una empresa que ha venido sonando mucho. Estoy hablando de Icostec y tenemos al otro lado de la línea a Joaquín Soriano. Él es CEO y cofundador de esta empresa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Todos los oyentes saben que nos encanta conocer hasta el último detalle del tejido del campo almeriense. Además, Icostec o Icos Advance, como la conozca cada uno, es una empresa que ha venido sonando porque ha sido una de las abanderadas de la digitalización del campo, ¿verdad? Para todos aquellos que no conozcan lo que hacéis, cuéntanos un poco. Bueno, nosotros somos una empresa que nació en 2019 precisamente en Adra, y la idea que tuvo la empresa cuando se fundó era ayudar al productor en la toma de decisiones a la hora de aplicar el agua y el abono en los cultivos, y de ahí desarrollamos un dispositivo que mide cada 12 minutos y esos datos los puede visualizar el agricultor en el móvil, y gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, ese algoritmo le dice cuándo tiene que regar y cuánta agua tiene que aplicar, ¿no? Entonces fue un gran cambio para el campo, porque estamos ayudando a muchísimos productores a gestionar de forma eficiente los recursos como el agua o el fertilizante. Uh-huh. Bueno, hemos hablado un montón de veces y es algo que se escucha, está casi podríamos decir en el ambiente, sobre la importancia de la digitalización, la importancia de ir aplicando la inteligencia artificial, pero esto realmente estamos hablando ya de una aplicación constatable, tangible y además que se puede hacer a día de hoy. Ya no estamos hablando de futuribles. No, nosotros llevamos trabajando con este algoritmo ya más de 4 años. O sea, antes de todo el boom de la inteligencia artificial, nosotros ya empezamos a desarrollar este tipo de soluciones, y en la compañía estamos trabajando en otras soluciones que vamos a lanzar a lo largo del año, pues desde modelos predictivos de temperatura, de humedad, plagas, enfermedades. Entonces, para ofrecerle más soluciones al productor que le ayude a ser más sostenible y poder gestionar de mejor forma las plagas y las enfermedades que le hacen daño en sus cultivos, por ejemplo. Uh-huh. Y a grandes rasgos, este dispositivo, ¿cómo es capaz de captar esta información? ¿Se utilizan cámaras? ¿Qué se utiliza? Nosotros, el dispositivo nuestro tiene posibilidad de conectarle hasta 10 sensores, ¿no? Nosotros lo que medimos principalmente son condiciones del suelo, desde humedad, salinidad, temperatura, humedad, tensión, hasta parámetros ambientales como radiación, temperatura y humedad en la hoja, temperatura y humedad ambiente. Entonces, con todos esos parámetros, como digo yo, luego lo que hacemos es cocinar y desarrollar esos algoritmos para ayudar en la toma de decisiones. Claro, y para esto la inteligencia artificial es fundamental, porque no sería lo mismo la traducción o, como tú has dicho, la cocina de todos estos datos, que muchas veces serán un montón, si no tuviésemos esa inteligencia artificial. Claro, al final lo que hacemos es buscar patrones de comportamiento. Entonces, cuando tú tienes un dispositivo que genera cada 12 minutos un dato, que genera 144 mediciones diarias, que al cabo de un año son 12.000 mediciones aproximadamente, pues fíjate la cantidad de datos que tiene. Si eso lo multiplicas por 8.000 dispositivos que tenemos ya puestos en el campo, pues fíjate la cantidad de datos que estamos generando en un año. Entonces, utilizamos técnicas de Machine Learning y redes neuronales para poder desarrollar ese tipo de herramientas para
para la toma de decisiones. Uh-huh. Esto es tremendamente interesante. Quería preguntarte también, ya que lleváis unos años trabajando en el terreno, ¿cuál es el nivel de aceptación que tienen los productores a este tipo de tecnologías? Hombre, cada vez más, cada vez más complicado producir, no solo desde el punto de vista de costes de producción que se han disparado después de la pandemia, sino también las condiciones climáticas. Ya cada año los años son más adversos, tenemos periodos más largos de sequía con temperaturas altas y son periodos que favorecen la proliferación de plagas y enfermedades. Entonces el agricultor se está quedando sin herramientas porque el ojo humano está claro que funciona, pero hasta cierto punto. O sea, si no tienes en tiempo real lo que está pasando en tu cultivo, te va a costar más tomar una decisión, ¿no? Entonces, hacia esa línea está haciendo que el productor cada vez invierta más en este tipo de soluciones, porque tienen que tomar decisiones. Y sin los datos, no hay datos, no nos cuesta el poder analizar bien una decisión correcta, como puede ser el hecho de si riego hoy o riego mañana, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno, quería preguntarte también, ¿este tipo de tecnología se puede aplicar en una finca con ayudas de asuntos como el kit digital, verdad? Sí, nuestros dispositivos están subvencionables tanto por el kit digital como por los fondos operativos de cualquier cooperativa, y por darte un dato, el 4% de los kits digital que se hicieron en España lo hicimos nosotros el año pasado. Así que fíjate, como el mucho, productor, sí, son muchos equipos, y este año la verdad es que no paramos de solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque el productor está viendo una buena oportunidad de por lo menos empezar a usar tecnología a un coste más barato. ¿Por qué? Pues al final viene el importe parte, viene subvencionado, ¿no? Pero también tenemos clientes que a través de fondos operativos, que es otra línea que siempre está ahí, que digital termina este año, pero los fondos operativos están ahí, y por la línea de sostenibilidad se puede meter el uso de este tipo de herramientas. Pues animamos a todos los oyentes a que se acerquen a Icostech, si lo pronunciamos en español, porque todo esto de la digitalización nos parece fundamental, sobre todo cuando pasa de la teoría a los hechos. Quería hacerte una última pregunta. Es un poquito más mirando al futuro. Si el campo almeriense sigue trabajando y sigue profundizando en la digitalización, ¿podríamos en un futuro, espero más próximo que lejano, tener una coordinación completa? Es decir, que se sepa a nivel provincial qué cultivos hay, cuáles hacen falta. ¿Esta situación o este escenario, crees que podría ser posible? Sí, claro. Hombre, si al final, por tenerte un ejemplo, nosotros aquí en Almería tenemos instalados más de 6.000 dispositivos. Esos son ya más de 6.000 hectáreas aproximadamente, o la gente pone un dispositivo por hectárea con datos. Pues imagínate si las 30.000 hectáreas que hay aquí, un 70% de esa superficie se digitaliza, tú puedes tener muchísimos datos de cómo van los cultivos, las producciones, cuál es el cultivo que va a predominar, si va a bajar o va a aumentar. Entonces, todo eso nos ayudará aquí al campo almeriense a ser mucho más competitivos con respecto a otros países o terceros países que todavía les va a costar más el adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en un plazo de 4, 5, 6 años, no lo vería una locura. Joaquín Soriano, CEO y co-founder en Icostech, muchísimas gracias por estar aquí un rato con nosotros, por hablar con nosotros de tecnología y por esa labor, ¿no?, de enviar al futuro la producción almeriense. Muchas gracias a vosotros. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de FH Almería de hoy. Mi nombre es Luis Aracho y me despido deseándoles que tengan ustedes una gran tarde y que nos volvamos a escuchar mañana.